Muy buenos días, niños de tercer año, apoderados presentes. Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje del día de hoy, lunes 18 de mayo. Primero que todo, quiero agradecer a todos los niños, los apoderados que han estado trabajando, que han estado enviando sus tareas. Quiero decir que he recibido cada una de ellas. Les agradezco enormemente el esfuerzo que ustedes hacen, porque sé que es un esfuerzo que hacen día a día para estar al día con todas las actividades que enviamos. Muchas gracias y espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a esta clase y esta clase dice ¿qué he aprendido? ¿Ya? Básicamente el propósito de esta clase es tratar de reconocer lo que hemos aprendido en las clases anteriores, y en esta pequeña clase de la página 26 y 27 del libro de lenguaje, hoy vamos a aplicar todo aquello que aprendimos en las clases anteriores de forma más breve. ¿Okay? Entonces comenzamos con la primera parte, que nos dice ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? Entonces, y aquí nos dan indicaciones, que en esta sección aprendí a, primero, identificar las acciones de una narración. ¿Ya? En este caso es ver, y qué es lo que haremos en esta clase también, ver qué acciones son las más importantes, cuáles están en el inicio, qué pasó primero, cuáles están en el desarrollo o nudo, qué pasó después, y cuáles están en el cierre o desenlace de la historia, qué es lo que pasó al final. ¿Ya? Esas son las acciones de una narración. Luego vimos que podemos opinar sobre los derechos del niño y niña y cómo lo hicimos. En este caso, en cada texto que leímos aparecían los padres de los niños protagonistas de los textos, y nosotros tuvimos que opinar si los padres cumplían con los derechos de los niños o no, en cada texto. Y en este texto tendremos que hacer lo mismo, nosotros opinar y ver si efectivamente ellos están cumpliendo o no con este derecho de los niños protagonistas de los textos. Y acá nos dicen que escribir una experiencia personal con inicio, desarrollo y desenlace, ¿ya? Y esto lo hemos estado haciendo, ¿ya? Cada vez que leemos un texto, y esta vez tendremos que hacer lo mismo, escribiremos un relato que se relacione con este texto, ¿ya? Vamos entonces con la siguiente parte, que dice lee el cuento y desarrolla las actividades aplicando lo aprendido. ¿Ya? Entonces el propósito de esta clase es aplicar lo aprendido en el desarrollo de estas actividades. Este texto se llama Cómo un niño contaba que no lo habían llevado a la ciudad. Como este niño contaba que no lo habían llevado a la ciudad. ¿De qué creen que se tratará la historia? ¿Quién contará la historia? ¿De qué se tratará? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo este niño cuenta que no lo llevaron a la ciudad? ¿Cómo se imaginan ustedes? Les doy estos minutos para que piensen y ustedes deduzcan y traten de adivinar de qué se tratará esta historia. ¿Ya? Es una historia bien cortita y vamos a proceder a leer, pero antes de leer vamos a trabajar en el vocabulario que trae cada texto, que está aquí abajo. ¿Ya? Necesitamos analizar cada palabra para que podamos aprender mucho mejor. ¿Ok? Entonces, esta es la primera palabra, que se llama bollos. La primera palabra es bollos, que significa panecillos. Ya, entonces tenemos la primera palabra, que es bollos y significa panecillos, panes pequeños. Luego tenemos la palabra manoplas, que significa mitones o guantes. Tenemos aterido, que es helado.
y tenemos la palabra pollo, que es un banco, una banca, ¿ya? Una banca pequeña, una especie de asiento. Entonces, comenzamos. Esta historia se llama Como un niño contaba que no lo habían llevado a la ciudad. El autor es León Tolstoy, ¿ya? Y dice así: mi padre se preparaba para ir a la ciudad y yo le dije: papá, llévame contigo. Él me dijo: allí te la harías. ¿Cómo vas a ir? Me di vuelta, me puse a llorar y me fui a la despensa. Tanto lloré que me quedé dormido. Y en sueños vi que de nuestra aldea partía un caminito que conducía a una capilla. Y vi que por ese caminito iba mi padre. Lo alcancé y fuimos juntos a la ciudad. Recuerden que en este caso el niño está soñando. Al cabo de un rato vi que delante de mí había un horno encendido y dije: papá, ¿eso es la ciudad? Y él dijo: en efecto. Luego nos acercamos al horno y vi que estaban cociendo bollos. Recuerden que los bollos son panecillos. Entonces dije: cómprame un bollo. Él me lo compró y me lo dio. En ese momento me desperté. Me levanté, me puse los zapatos, cogí las manoplas y salí. Recuerden que las manoplas son los guantes. En la calle algunos niños se deslizaban sobre tablas y trineos. Me puse a jugar con ellos hasta que me quedé aterido. Recuerden que aterido es helado. Acababa de entrar en casa y de subir al pollo de la estufa cuando oí que mi padre había regresado de la ciudad. Recuerden que pollo es un banquito. Todo contento pegué un salto y dije: entonces, papá, ¿me has comprado un bollo? Él dijo: así es. Y me lo dio. Salté de la estufa al banco y me puse a bailar de alegría. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Ya? Ahí termina el relato. Ahora vamos a ir a la actividad de la página 27. Y la primera pregunta que nos hacen dice así: ¿por qué el niño se pone a llorar y se va a la despensa? ¿Por qué se pone a llorar y se va a la despensa? Recuerden que eso aparece en el primer párrafo, en el segundo párrafo, donde el niño nos está contando que él le había pedido al papá que lo llevara a la ciudad. Entonces, ¿por qué el niño se pone a llorar y se va a la despensa? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya? Yo voy a leer acá que dice: mi padre se preparaba para ir a la ciudad y yo le dije... Aquí está. Mi padre se preparaba para ir a la ciudad y yo le dije: papá, llévame contigo. Y él me dijo: allí te la harías. ¿Cómo vas a ir? Me di la vuelta y me puse a llorar y me fui a la despensa. Entonces, según lo que nos dicen aquí, el niño se puso a llorar y se fue a la despensa porque quería ir con su padre y el padre le dijo que no porque estaba muy helado. Vamos a pasar a la número 2 entonces. Y en la 2 vamos a utilizar la estrategia de visualizar. Vayan grabándose esta palabra porque la utilizaremos mucho en el año. Visualizar. Y visualizar, recuerden que es
imaginar lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando. Eso es visualidad, tratar de verlo con mi mente. Una pregunta dice así: ¿cómo es el lugar en que juega el niño? ¿Cómo es el lugar en que juega el niño? ¿Cómo es el ambiente donde juega el niño, el lugar? Subraya las palabras que te dan pistas, o sea, tendremos que subrayar. Yo en este caso no voy a subrayar, voy a destacar porque no tengo para subrayar, pero sí para destacar. Visualiza lo narrado y dibújalo en tu cuaderno. En este caso, la 2 tienen que dibujar en su cuaderno el ambiente donde se desarrolla la historia. Y para eso vamos a ir a destacar al texto primero. Ya, entonces vamos a ir al texto y vamos a ver dónde nos dicen cómo es el ambiente. ¿Ya? Comenzamos a ver todo lo rosado. Lo primero es que el papá le dice, cuando le pide que lo lleven, le dice: allí te la harías. ¿Ya? Esa es la primera indicación de que es un lugar donde hace frío. Luego nos dice, no, esa es de la anterior, nos dicen aquí: me levanté, me puse los zapatos, cogí las manoplas, que son los mitones, los guantes, y salí. Eso quiere decir que hacía frío porque se abrigó para salir. En la calle algunos niños se deslizaban sobre tablas y trineos. Y los trineos, ¿cuándo se utilizan? Cuando hay nieve, ¿cierto? Por lo tanto, había nieve y hacía frío. Me puse a jugar con ellos hasta que me quedé aterido. Eso quiere decir, dijimos acá que aterido era helado, ¿cierto? Entonces aquí dice que se quedó helado, por lo tanto la temperatura estaba muy baja. Y luego dice: acababa de entrar en casa y de subir al pollo de la estufa, o sea, al banco de la estufa. Si la mamá tenía encendida la estufa dentro es porque hacía frío. Por lo tanto, en el dibujo que vamos a tener que hacer en nuestro cuaderno de la actividad 2, tenemos que dibujar un lugar donde hace frío, donde puede haber montañas de nieve y la gente anda muy abrigada. Así debería ser el dibujo, esas características debería tener principalmente. Vamos a pasar a la número 3 y la número 3 nos dicen que debemos ordenar las siguientes acciones de forma cronológica, ya enumerándolas del 1 al 4. 1 lo que pasó primero, 2 lo que pasó después, 3 qué pasó después y la 4 qué pasó al final. Y nos dan las siguientes acciones. La primera dice: el niño llora, se queda dormido y sueña que sale con su papá. Eso ocurrió primero, es lo primero que pasó. Tenemos que buscar qué es lo primero que pasó. El niño despierta y sale a jugar a la calle. ¿Eso pasó antes o después de que se quedó dormido? ¿Qué creen ustedes? Luego dice: el papá regresa con un bollo de regalo y el niño baila de alegría. ¿Cuándo bailaba de alegría el niño? ¿Al principio o al final? El niño quiere ir a la ciudad con su papá, pero no puede. ¿Cuándo quería ir a la ciudad el niño? ¿Al principio? ¿En el desarrollo o al final? Esa la dejo ahí para que ustedes la completen. Deben poner números del 1 al 4 en el orden en que sucedieron los hechos. Vamos a pasar a la número 4 y en la número 4 dice: ¿por qué crees que el padre le compró un bollo al niño? Y esta pregunta es personal, es lo que ustedes crean, así que no hay respuestas malas, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que le compró un bollo al niño? ¿Ya? ¿Será porque sabía que le gustaban? ¿Porque tenía pena porque el hijo no lo pudo acompañar porque hacía frío? Se lo compró como una forma de compensar al niño porque no lo llevó a la ciudad con él. ¿Ya? Ustedes, lo que ustedes crean estará correcto en la número 4, la responden en el libro porque es una de opinión personal. En la 5 dice: ¿crees que el padre cuidaba al hijo? ¿Crees que el padre cuidaba al hijo? Comenta y justifica con una acción del cuento. ¿Ya? ¿El padre habrá cuidado al hijo? Recuerden el motivo por qué no lo llevó a la ciudad. ¿Porque era malo? ¿O no lo llevó a la ciudad porque hacía mucho frío y no quería que él se enfermara? ¿Qué creen ustedes? Esta la responden en el cuaderno, ¿ok?
¿ya? Entonces, si el papá no hubiese querido al niño, le hubiese llevado un bollo de regalo cuando volvió. ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a pasar a la 6, que es la última, y esta es la parte de escritura, y consiste en lo siguiente. Ustedes tendrán que escribir una experiencia personal, un relato, al igual que la clase anterior, un relato cortito donde ustedes al final de esa historia hayan bailado de alegría. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan que les haya causado tanta alegría, que les haya hecho bailar de alegría? ¿Se acuerdan ustedes de algo? Bueno, van a tener que darse un tiempo de pensar, de memorizar. Tal vez el adulto que se encuentre con ustedes les pueda ayudar, ¿ya? Y en este caso van a tener que, yo les voy a dar de guía para que les ayude. Tendrían que seguir así este modelo para poder escribirlo tranquilamente, ¿ya? Entonces al inicio traten de pensar, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasó primero en mi historia, en mi relato? ¿Ya? Después viene el nudo de desarrollo. ¿Qué pasó después? ¿Qué problema tuvimos? ¿Ya? Y en el desenlace o final es, ¿qué pasó al final? ¿Cómo se resuelve el problema tan bien que terminé bailando de alegría? Una vez que hayan terminado, esta actividad la escriben en el cuaderno, no necesitan imprimir esta guía, es solo un ejemplo para que ustedes puedan concentrarse en el relato y escribirlo de mejor forma, ¿ya? Y como último, el ticket de salida de esta clase está en la página 27 y es la última parte que dice reflexiona sobre tu desempeño y marca con un ticket lo que creas que has logrado, ¿ya? Y en este caso les preguntan, son tres acciones que ustedes tienen que decir si lo han logrado o no. Si no lo han logrado, lo dejan en blanco, le ponen una X y me lo mandan porque eso es lo que vamos a tener que reforzar en la siguiente clase. Organizo la secuencia de acciones considerando inicio, desarrollo y desenlace. Lo hice, ¿ya? Esto habla acerca de la actividad número 3, ¿ya? También esto tiene que ver con cómo organizo yo mi relato para escribir en la número 6. Opino sobre el cuento considerando los derechos de la infancia, ¿ya? Y esta acción tiene que ver con la pregunta número 5, donde nos dices, ¿crees que el padre cuidaba al hijo? Por supuesto, aquí tenemos que recordar los derechos de la infancia para considerar si el padre lo cuidaba o no lo cuidaba, según lo que hemos visto en las clases anteriores y en esta. Escribo una experiencia personal de forma planificada y cuidadosa, ¿ya? En este caso es básicamente si seguimos estos pasos, ¿ya? Para guiarnos, ¿ya? ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa finalmente? Y una vez que esto esté terminado, el ticket de salida, me pueden enviar a mi WhatsApp la actividad terminada. Pueden consultar cualquier duda que tengan, saben que siempre estoy disponible para ustedes. Ya, les mando un gran abrazo. Agradezco a los padres y niños que se están esforzando por completar las actividades. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Un gran abrazo. Chao, chao.